Pues hay otras latitudes, hay otros indicadores bursátiles como el de Colombia, el de Corea del Sur, que también tienen un comportamiento espectacular este año, y precisamente vamos a intentar poner el foco en los mercados emergentes, no solo en la renta variable, sino también en la renta fija. Vamos a intentar ver las perspectivas desde la industria de gestión de activos hacia este tipo de mercados y de regiones. Saludamos a Matías Blandán, Institutional Sales para Iberia y LATAM de PAM. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Muy Matías. bien, ¿qué tal? Bueno, y en este caso, si quieres hablamos de renta fija o de deuda soberana, deuda emergente. No sé si es un momento ideal para incorporar en carteras y si hay algún indicador que os indica que es más sólido para posicionarse en este tipo de activos. Sí, correcto. Bueno, lo mencionaste, en los mercados hay la renta variable, la deuda corporativa, pero también hay la deuda pública. Y en este caso, desde DEPAM nos gusta mucho la clase de activos que está enfocado en los países emergentes. En primer lugar, nos gustaría destacar que la rentabilidad real, o sea, es decir, los tipos nominales, los tipos reales, siguen siendo muy altos, muy atractivos en todos los países emergentes. Podemos hablar de una yield, un carry, que puede estar superior al 8, al 9, al 10%, cuando en los países desarrollados estamos más hablando de unas rentabilidades del 2, ligeramente por encima de la inflación 3%. O del tipo de interés. Sí, efectivamente. Entonces, sigue siendo mucho más atractivo en los países emergentes. Además de eso, yo creo que el ámbito de los países emergentes ha cambiado muchísimo a lo largo de los últimos años. Hemos visto unas políticas monetarias proactivas de parte de los bancos centrales de estos países emergentes. Han actuado con más rigor, con más fuerza, con más antelación que los bancos centrales de los mercados desarrollados. Y el resultado es que en estas economías tenemos una inflación que está ya controlada y desde hace mucho más tiempo, ¿vale? Eso yo creo que es un punto muy importante porque refuerza la credibilidad de estos bancos centrales. Además de eso, si lo podemos combinar también con el crecimiento, porque siempre hablamos del crecimiento de las economías, pero es importante tener en mente que las economías de los países emergentes tienen un crecimiento superior a las economías de los países desarrollados. Según el FMI, hablamos de una forma en promedio de 2 puntos porcentuales, ¿vale? Por un lado tenemos unos bancos centrales proactivos, tenemos un mejor crecimiento y los fundamentales también son muy buenos, porque en estos países el nivel de endeudamiento a nivel público está muy por debajo de la deuda pública de los países desarrollados. Podemos dar una media, pero los países desarrollados tienen un endeudamiento que puede estar superior al 100%, cuando en los países emergentes estamos hablando de al entorno del 60%. Entonces, tenemos varios elementos que refuerzan la calidad y la atractividad de estas economías. Y para cerrar un último punto a favor de estas economías, yo creo que las políticas monetarias o el entorno macroeconómico que tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos, con la Fed y el Banco Central Europeo, está a favor del inversor en euro que quiere invertir en estas economías. Y has hablado de endeudamiento sostenible, Matías. Sí. ¿Qué aporta ese enfoque o ese enfoque sostenible a la inversión en mercados emergentes? Bueno, desde DEPAM es verdad que el sesgo de sostenibilidad, de inversión socialmente responsable es muy importante. Siempre lo hemos integrado en nuestra manera de gestionar, en nuestra filosofía. No hay una única metodología. Desde DEPAM hemos desarrollado varios modelos y lo hacemos en varias fases. El ecosistema emergente es muy grande. Hay muchos países. Entonces, dentro de nuestra filosofía tenemos un primer filtro que nos permite, vamos a decir, eliminar o quitar de nuestro enfoque de inversión, los países que no son considerados como libres y o democráticos, ¿vale? Y para eso nosotros nos apoyamos, respaldamos sobre unos análisis realizados por un lado por una ONG que se llama The Freedom House, pero también existe una cosa que se llama The Democracy Index, que está hecho por The Economist Intelligence Units, lo hacen todos los años, y la conclusión es de saber si un país está considerado como libre y o democrático. Si no es el caso, pues descartamos estos países. El resultado, si podemos dar unos ejemplos, es que, por ejemplo, no miramos o no consideramos unos países como China y Rusia. ¿Qué te crea, qué te genera o qué te aporta eso? Bueno, pues te quitas cierta incertidumbre,
ciertos riesgos y lo que hace es que entonces en tu gestión tú tienes una rentabilidad más consistente y sobre todo el riesgo lo tienes más controlado lo podemos medir a través de la volatilidad, que está en unos niveles inferiores. Los drawdowns, es decir, las caídas que podemos tener, son más mitigadas, controladas, ¿vale? Entonces, eso sería el primer nivel, quitar los países que no nos parecen libres y democráticos. Y luego podemos entrar más en detalle en estos países, hacer un análisis según los pilares medioambiental, social y de gobierno corporativo. Aquí en DEPAM hemos desarrollado una metodología que se apoya, respalda sobre más de 50 criterios. Vamos a medir el nivel de educación, la lucha contra la corrupción, el acceso al agua, números de hospitales. Entonces nos permite hacer un ranking, clasificar los países según estos criterios, y la idea es de enfocarse sobre los países con mejor ranking, es decir, los países de mejor calidad. Aquí la idea es de enfocarse en los países emergentes de calidad. ¿Y qué otros factores, además de esa sostenibilidad, hacen que la renta fija emergente sea especialmente atractiva en este contexto actual? Bueno, yo creo que, como lo he dicho, en primer lugar, lo más importante es el carry, ¿vale? Estamos hablando de un carry súper atractivo, por encima del 8%. Eso yo creo que es el primer punto que hay que recordar. Pero luego incorporar renta fija emergente en divisa local, por ejemplo, en las carteras, te permite varias cosas. Uno, descorrelacionar tu cartera y diversificar también tu cartera. Yo creo que eso es importante, es la base de la inversión. Además de eso, lo que estamos viendo desde hace algunos meses, algunos trimestres, es una aceleración de los flujos hacia esta clase de activos. Vemos que los inversores institucionales están buscando diversificación frente al dólar. Por eso están mirando inversiones en divisa local en estos países emergentes. Es importante recordar que las emisiones de estos países pesa un tercio, vamos a decir, del yacimiento global de deuda pública. Pero, sin embargo, sigue estando infraponderado en las carteras de los inversores. Entonces, pensamos que esta tendencia de flujos hacia este tipo de activo que permite descorrelacionar las carteras y diversificarla va a seguir y, bueno, pues es un elemento a favor de esta clase de activos. Casi nadie pone el foco en emergentes. Dentro de todo este universo tan amplio, Matías, ¿qué regiones o sectores son los que presentan mayores oportunidades de inversión y por qué? Sí, bueno, en el ámbito de los países emergentes yo creo que hay 4 bloques. El primero, que es el más obvio que todo el mundo tiene en mente, es Asia, ¿vale? Asia, lo hemos dicho antes, nosotros no miramos China, pero China, India y Asia en su conjunto es una zona geográfica muy importante. Desde DEPAM, sin embargo, es una zona geográfica que tenemos infraponderado, porque al final, lo comentaba antes, hay que mirar el carry, la atractividad, lo que puedes encontrar en estas zonas geográficas, y en muchos de los países no es tan atractivo, sobre todo si lo comparas con el riesgo que puedes soportar y en relativo con lo que podrías tener si, por ejemplo, tú te coges un bono de Estados Unidos. Sin embargo, también hay oportunidades, podemos pensar, por ejemplo, en India, en Filipinas, en Malasia. Aquí hay oportunidades en Asia, pero desde DEPAM tenemos una visión de infraponderar esta zona geográfica. Dicho eso, si infraponderamos Asia, pues por otro lado vamos a sobreponderar otra zona geográfica, y en nuestro caso es LATAM, Latinoamérica, donde vemos que hay muchas oportunidades, hay unas yields bastante atractivas, y en este caso pensamos, por ejemplo, en México o en Brasil o en Colombia. Además de eso, el entorno económico y político está bastante a favor. Dentro de los próximos meses vamos a tener elecciones en varios de estos países, en Brasil el año que viene, pero también en Perú, en Colombia, y eso también podría respaldar aún más la atractividad que tienen estos países, esta zona geográfica. La tercera zona sería Europa del Este. Hay unos países que nos interesan, como puede ser, por ejemplo, Polonia. Y la última sería África. En África, por supuesto, habría Sudáfrica, pero no únicamente. También podemos encontrar otros países como países frontiers, es decir, que te ofrecen una yield aún más atractiva, tienen un cierto riesgo,
pero que tienen un comportamiento totalmente diferente. Y lo decía antes, la descorrelación en las carteras es fundamental y es la idea de tener realmente mucha diversificación para tener una construcción muy interesante y muy atractiva. Y finalmente, bueno, los sectores, las regiones, los riesgos, ¿no? Esa ecuación tan famosa, ¿no?, de rentabilidad-riesgo. ¿Cuáles son los principales riesgos que están asociados a la inversión en deuda soberana, en deuda emergente en divisa local? Sí, bueno, pues yo creo que el primer riesgo y el principal es el riesgo de divisa. Al final, las divisas fluctúan, en algunos casos o durante unas fases puede estar a tu favor o a tu desfavor en otras fases. A día de hoy lo vemos más como un catalizador positivo porque pensamos que las divisas de varios países emergentes se podrían apreciar, por lo tanto, añadiría algo más de rentabilidad para estos activos. Sin embargo, a pesar de ser un riesgo, desde DEPAM, en nuestra forma de gestionar esta clase de activos, no cubrimos las divisas por una razón muy sencilla, es que tiene un coste. Tiene un coste y al final eso pues, te come un poco la rentabilidad que puedes esperar. Entonces, si el coste hace que al final la rentabilidad, al final del día, incluyendo el coste de cobertura, no es tan atractivo, pues no vale la pena. Entonces, hay riesgos, pero hay que asumirlos y hay que ver también cuando anticipamos que va a estar a favor, que es el caso ahora mismo desde el punto de vista de DEPAM, es lo que anticipamos. Las tácticas y las estrategias, la deuda soberana emergente, ideas de inversión, siempre poniéndose en manos de los expertos. Matías Blandán, Institutional Sales para Iberia y LATAM de DEPAM, gracias por compartir esta estrategia. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias.